Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un honor, un gran gusto, como siempre lo he manifestado, conversar con un personaje al que se le respeta mucho por lo que es, por su congruencia y porque nunca ha lucrado con sus enormes capacidades y con su ideología. Marcelino Perelló, en el contexto de los 42 años del movimiento del 68, que no se agotan en el 2 de octubre. Marcelino, nuevamente bienvenido a la Suprema Corte de Justicia, esta es tu casa. Es para mí un placer estar aquí, un auténtico placer, sin retórica. Gracias, Marcelino. Hace 2 años tuve yo la oportunidad de conversar en este mismo espacio contigo. Así es. Eran uno de los programas iniciales de este espacio de reflexión, de este espacio de entrevista, y quedamos muy satisfechos con tus reflexiones. En 2 años era para mí muy necesario actualizarnos bajo tus conceptos, bajo tu óptica de lo que está pasando en el país. Han ocurrido muchos acontecimientos en 2 años. Y entonces ese es el motivo por el cual, aprovechando el contexto de estos atardeceres de octubre, nuevamente que nos llevan a muchas reflexiones sobre el pasado, pero quiero enfocarlo más hacia el presente y el futuro, es un gran privilegio poder conversar contigo. Al contrario, es toda mi fortuna, sí. Un breve contexto para las personas que no tuvieron la oportunidad de apreciar esa conversación, y no por mí, sino por Marcelino, por lo que dice, por lo que expresa. Ex líder del movimiento estudiantil de 1968, maestro en ciencias, Marcelino. Hace 42 años tú andabas en las calles de la Ciudad de México y desde muchos meses antes luchando. Aquí muy cerquita, sí. Luchando por tus convicciones, siendo muy congruente desde muy jovencito. Actualmente conservas tu columna en el periódico Excelsior, que siempre la leemos con mucho detenimiento. Catedrático de matemáticas en diversas universidades, entre ellas obviamente la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eres un personaje que no requiere mayor presentación. Quiero comenzar justamente recuperando esta parte, ir del pasado al presente y del presente al futuro. En julio de 2003, en la revista Letras Libres, se publicó un intercambio epistolar denominado el 68 Cartas Cruzadas, y fue un intercambio de reflexiones entre tú y Luis González de Alba, a quien también mucho respetamos y de hecho le enviamos un saludo. Y tú le comentas en uno de esos fragmentos, publicado en Letras Libres, insisto, hace 7 años, comentas, le dice Marcelino Perelló a Luis González de Alba: cuando el secretario de Gobernación Luis Echeverría nos ofreció recibirnos, no contestamos en plena euforia en su invitación por ser telefónica, que no había sido pública y por ese motivo no asistiríamos. Esa barrabasada, y entre paréntesis, que fue quizá el punto de quiebre rumbo al precipicio, solo se entiende si la vemos como un acto fallido. No queríamos dejar la fiesta y cualquier pretexto era bueno, pero así convencimos a un gobierno paranoico y autoritario de que estábamos planeando un golpe revolucionario. Algunos con militancia en la izquierda habríamos deseado ese golpe, como tú dices. Y si no lo dimos fue porque no teníamos ni idea de cómo darlo, de cómo armarnos, pero sobre todo porque no nos lo habrían permitido los centenares de miles que marchaban por las calles. La prueba es que pocos se armaron en la década siguiente, pero la inmensa mayoría volvió a su vida cotidiana como después de una gran borrachera. Y culmina con el siguiente párrafo: por eso es tan injusto que hayamos hecho del 2 de octubre el símbolo del 68. Es nuestra vocación mexicana por el martirio. Festejamos en septiembre la minúscula rebelión del cura Hidalgo y olvidamos que la independencia se firmó 11 años después, sin sangre ni pólvora. Y así que chiste, lamentamos la caída de Tenochtitlan, capital del imperio, odiado por todos sus vecinos, en vez de festejarla como piedra fundacional de nuestro país. Esa vocación es la que nos sigue teniendo jodidos, dice Marcelino Perelló. Impedimos la inversión de quien sea, de donde sea, en el área que guste, porque primero debe de pasar nuestro examen de admisión y los capitales se van a China. Tenemos vocación perdedora y cuando ganamos ni cuenta nos damos. Fin de la cita. Yo quiero comenzar con este enorme resumen que tú haces de lo que constituyó tu reflexión en ese momento hace 7 años, remontándose ahora a hace 42, sobre el movimiento del 68, Marcelino. Sí, tenemos lo que Unamuno llamó este sentido trágico de la vida. Y
Y si las condiciones naturales, deslaves, terremotos, huracanes, no nos brindan la ocasión de lamentarnos, entonces construimos nosotros las catástrofes para que nos podamos lamentar. Ese fue el caso del 68. Mira, los clásicos, el teatro griego distingue entre el drama y la tragedia de la siguiente manera. El drama es la desgracia ocasionada por los hombres, protagonizada por los hombres, y la tragedia es ocasionada por los dioses. Entonces, nuestra historia es una crónica que oscila entre dramas y tragedias permanentemente. La semana pasada hubo el caso de Tlacuitoltepec, Sí. en que pues, se construyó mediáticamente una Enorme tragedia. tragedia impensable que, pues por un lado, de manera afortunada, pero por otro, de manera lamentable, resultó falsa. Qué padre que no murió toda esa gente que en un momento dado imaginamos sepultada bajo toneladas de piedra y lodo. Pero por otro lado, qué tendencia como acentúas tú al leer esta cita, qué vertiente hacia el lado negro de la vida tenemos los mexicanos. En efecto, en estos momentos, por ejemplo, se está discutiendo, tú lo sabes mejor que yo, o no sé si se está discutiendo, pero hubo una propuesta en el sentido de que se incluyera el nombre de Agustín de Iturbide entre los que están escritos en letras de oro en la Cámara de Diputados. Sí, ha sido un tema de intercambio, ¿no? Así es. Fundamentalmente, desde el punto de vista formal, pues por supuesto que debería estar ahí, porque de acuerdo a las líneas que acabas de leer, pues fue él quien Consuma. funda México, quien firma la independencia con O'Donoghue. Pero heredamos toda una serie de vicios acarreados según los cuales queremos construir una historia trágica de nuestro país. Tal como, creo que esa frase en particular es de González de Alba, pero que comparto plenamente. Lo que está sucediendo actualmente ahora en México, con esta persecución que yo llamaría delirante, que el gobierno Calderón emprende contra lo que él llama la delincuencia organizada, es una demostración más de que si no nos caen, nos las tiramos, pero la bronca es siempre estar en condición de víctimas. La delincuencia organizada. Yo diría, menos mal que hay delincuencia organizada en México, que haya algo organizado en este país. Porque si no fuera por ello no habría nada, ¿no? Y de manera un poco irresponsable, el actual gobierno desencadena una cruzada a la que no se le acaba de ver sentido. Y que ha costado miles de muertos, ¿no? Muchos miles, ¿no? Pues ya debemos andar por pues no se ponen de acuerdo con las cifras, pero Sería difícil llegar a una cifra, de hecho. pues a ver quién es el guapo que nos cuenta, ¿no? Pues, Pero se habla de unos 30,000, ¿no? Muertos, entre unos y otros. Es un precio muy alto, ¿no? Muy alto, demasiado. por algo que no
no se acaba de ver el sentido, porque ¿qué de plano serán tan nocivas las drogas? Yo no lo creo, ¿eh? Yo he consumido drogas, un buen número de mis amigos las han consumido, las consumen, y pues no sucede gran cosa, pues. ¿De qué sirvió el 68 en esta reflexión? ¿Cómo situar ese contexto, Marcelino? El 68 fue, a pesar de la respuesta bárbara del régimen, un canto a la vida. El 68 es un canto a la vida. Y así hay que verlo. Juventud comprometida. Comprometida, pero de una manera alegre, no como aparece en la película esta de Rojo No depresiva, Amanecer. no. No, Rojo Amanecer a mí me disgustó mucho porque los muchachos que aparecen en la película, participantes del movimiento, parecen chinos, no mexicanos, ¿no? Cuando están ahí encerrados en el departamento en Tlatelolco, dice, ¿jugamos ajedrez? No, pues obviamente que se debía jugar ajedrez y se jugaba ajedrez, pero sobre todo se contaban chistes, se reía, se jugaban más bien cartas y dominó. Aquello fue una fiesta. Y así hay que vivirlo. Una fiesta que fue interrumpida por el oso brutal del poder. Pero, mira, hay un revolucionario checo que fue ejecutado por los nazis y que le daba nombre al Club de la Juventud Comunista al que yo pertenecía en aquellos años, Julius Fučík. Los clubes eran los equivalentes a las células del partido. En la juventud teníamos clubes. Y el epitafio de Julius Fučík, escrito sobre papel de cigarrillo que le pasó un senador, decía, he vivido por la alegría he ido al combate, muero por la alegría, que nunca la tristeza sea asociada a mi nombre. Y yo creo que es un lema que todos aquellos que anhelamos un mundo distinto deberíamos adoptar y asumir. Era una juventud alegre, era una juventud comprometida. ¿Fue una juventud responsable, Marcelino? Todo joven es irresponsable por naturaleza, pero el movimiento... Yo no sé si todo joven es irresponsable. Quizá por la falta de madurez, no por un concepto de peyorativo, es decir, a la juventud hay falta de experiencia, gana el entusiasmo, digamos. Te lanzo la pregunta para escuchar tu reflexión. El movimiento que tú encabezaste como líder, junto con otro grupo de jóvenes muy valerosos, comprometidos con sus ideales, porque eso sí es un hecho muy contundente, asumió actitudes responsables. Tú comentas aquí en este intercambio con González de Alba, ese llamado de Echeverría siendo secretario de Gobernación, ¿por qué no acudimos a él? Como lanzando una reflexión de cierto reproche. Vivíamos como que en una borrachera. Sí, es absolutamente correcto. No queríamos que nos echaran a perder el juguete. Y el movimiento era eso, un juguete. Esas guardias nocturnas en las escuelas, en las facultades, las canciones, las guitarras alrededor de la hoguera, prácticamente sin alcohol, quiero que lo sepas, y sin drogas en absoluto. Y mira que hubiéramos podido consumirlas sin ningún tipo de precaución, porque estábamos solos. Claro. Pero sentirnos dueños del espacio. Y dueños del espacio quiere decir dueños del mundo.
Eso caminar, te debe haber tocado, ¿no? Yo nací en el 70, Marcelino. Bueno, no en el 68 no, pero los movimientos posteriores. No, por supuesto. Sí, el caminar por el centro del Paseo de la Reforma. Sentirse libre. Sí, sentirse dueño. ¿Sí? Entonces, a ver si entendemos que hay planos distintos. Sí. Irresponsables tal vez porque no éramos puntuales, ¿no? Las reuniones que estaban citadas a las 10, pues empezaban a las 12, Sí. ¿no? Pero las reuniones tenían lugar. En ese sentido, había una fidelidad indudable con el compromiso adquirido, con los planteamientos que nosotros mismos habíamos dirigido. En ese sentido, fuimos responsables hasta las últimas consecuencias. Sí, hasta ir a la cárcel, ofrecer la vida, ¿no? Así es, o irse al exilio. En fin, el precio que pagamos Muy alto. fue alto, pero la gratificación que se obtuvo también fue muy alta. La historia de México gira en 1968. No exactamente en la manera que nosotros hubiéramos querido. Siempre pasa lo mismo, pero sí hay un rompimiento, un cambio de rumbo. Por ejemplo, tal como recordabas hace un momento, el movimiento era esencialmente revolucionario. Es decir, no porque quisiéramos dar un golpe de Estado, tomar el poder, sino porque se inscribía dentro de una serie de movimientos, la inmensa mayoría estudiantiles en el mundo, antiimperialistas y prosocialistas. Este panorama mundial, esta extraña coincidencia en lugares tan disímbolos como París, Berkeley, Tokio, Sao Paulo o México, se da en torno a un eje principal que es la guerra de Vietnam. Imagínate la guerra de Vietnam, cuando en México 2 años antes nadie sabía qué era Vietnam, ni dónde quedaba, ni qué representaba, y se convirtió en el objetivo. La bandera, sí. O una de las banderas. Sí, pero fue la que constituyó el común denominador de todas estas movilizaciones contra los gringos y en defensa de la heroica resistencia protagonizada por el pueblo vietnamita. Ese fue uno de los ejes. El otro fue la Revolución Cubana, que apenas hacía 9 años había triunfado en la isla. De manera que el movimiento nace internacionalista, nace así. Nunca nos preocupó la democracia, ni que hubiera elecciones legítimas, de que no hubiera fraude electoral. No, para nosotros la democracia era un código de ejercicio del poder, las reglas del juego que en los países desarrollados se habían impuesto quienes aspiraban a detentar el poder, y no era nuestro interés, no era nuestro compromiso, no era nuestra responsabilidad, para usar la palabra que utilizas tú. No era el caso. Y resulta que en México y en el mundo, pues la revolución no tuvo lugar. Al contrario, 20 años después, el proyecto de transformación revolucionaria del mundo naufraga, se derrumba. El campo socialista europeo desaparece. Hoy quedan Cuba y la República Popular y Democrática de Corea. De China. Y pues de China ya quién sabe, Carlos. Sí, ya. ¿Qué es China, Ahora sí Marcelino? que está en chino, ¿no? Economía de mercado, Así es, grandes potentados,
Me decía un buen amigo, Mariano Sotomayor, que acaba de estar en Shanghái. Decía, ¿cómo es Shanghái? Dice, mira, Shanghái es como si te encontraras en Manhattan, pero habitado por personas de Ciudad Nezahualcóyotl. O sea, los grandes edificios, las grandes tiendas. Sí, economía de mercado, capitalismo. Sí, pero la gente propiamente dicha de ahí es gente que vive en los límites de la miseria, ¿no? Sí. ¿Quién sabe China qué es? Qué buena reflexión esa, ¿eh? ¿Cómo? Qué buena reflexión de tu parte, me parece. Pero en todo caso, México, y es lo que debería rompernos un poco la cabeza, se enfrenta a un fenómeno nuevo. Y además yo creo que era inevitable, y no sé a quién achacarle la culpa, que es que estamos gobernados por aficionados, por gentes sin formación política. Los panistas ignoran lo que es el ejercicio del poder, pero por supuesto que lo ignoran, es natural, pues, o sea, no les dieron chance de ensayar antes, ¿no? Sí. Déjame, ¿te puedo contar un chiste? Por favor. No sería Marcelino Perelló, sino... Es que el Buitragues es mi personaje preferido, el pequeño Buitragues pregunta en la clase en Cuba, dice, compañera institutriz, yo quisiera hacer una pregunta. ¿El socialismo es una ciencia o una ideología? Y la maestra dice, Buitragues, ¿cómo tú me preguntas eso? Estamos en materialismo dialéctico 3, tú eso lo tienes que saber de memoria, es una vergüenza, Buitragues. Voy a poner una nota en tu carnet. Llega el recreo y la maestra se va con el director de la escuela. Compañero director, me pregunta un alumno si el socialismo es una ideología o es una ciencia. ¿Qué yo le contesto? A ver, déjenme un momento. Dice, sí, comité distrital, hablo aquí de la escuela de Hermanos Almejeira, sí. Tenemos una duda de un alumno que quiere saber si el socialismo es ciencia o ideología. ¿Qué le decimos? Del comité distrital llaman al comité provincial, al comité central, al comité hasta ejecutivo. que llegan a la cabeza del partido. Y llega así hasta Fidel, y le preguntan, Fidel, ¿el socialismo es ciencia o ideología? Dice, pero ¿quién pregunta esa cosa, por el amor de Dios? Es obvio que ideología, vamos a decir que es una ideología, ideología, hasta que llega hasta la escuela, ¿no? Ideología. Y ya se termina el recreo, entran a clase y dice, a ver, Buitragues, ¿qué es lo que tú preguntabas hace un momento que no recuerdo? Le preguntaba yo, compañera institutriz, si el socialismo es una ideología o una ciencia. Ya te dije que deberías saberlo, todos aquí lo sabemos, es una ideología, el socialismo es una ideología. Y dice, ya decía yo. Dice, ¿qué quisiste decir con eso de que ya decías tú? ¿Por qué lo decías? Dice, porque pienso que si hubiera sido una ciencia, hubieran probado primero con ratoncitos. A los panistas nunca se les dio chance de probar con ratoncitos, pues, por ejemplo, su combate al narcotráfico, a la delincuencia organizada. Entonces, ser gobernados por advenedizos, pues tiene consecuencias graves en todos los planos, social, económico, cultural. El presupuesto del año que viene para cultura se derrumba, se viene abajo. Sí, la ciencia, la educación, la cultura siguen desterradas. Las universidades condenadas a la inopia y un
unas cantidades impensables de dinero destinadas a este combate, que es un combate perdido de antemano. Marcelo, nos quedan 4 minutos, se nos va el tiempo muy rápido conversando contigo. Perdón, No, por favor, es riquísimo platicar contigo, yo me siento muy privilegiado. En 4 minutos, una reflexión del presente hacia el futuro, quizá un poco forzada por el tiempo, pero tú partes de una base crítica, decir, necesitamos nuevos horizontes, México tiene potencial para encontrar esos horizontes benignos. ¿Cuál sería ese horizonte benigno? Bien, la defenestración del priismo, repito, crea una orfandad en el nivel de gestión política a los distintos niveles del Estado. Es preciso construir nuevas directivas y nuevos timoneles que realicen esas directivas. ¿Candidaturas independientes que no pasen por los partidos? ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? Por supuesto, por supuesto. Es preciso cambiar las reglas del juego. Estamos en un impasse político grave. Ya ves en qué situación están los 3 partidos mayoritarios de nuestro país, cada uno de manera distinta. Pero los 3 están desarbolados, los 3. Candidaturas independientes, una nueva dinámica política, unas nuevas reglas del juego. Hay miles de mexicanos capaces, aptos, responsables. No quisiera decirlo en esos términos, pero es inevitable. Ha llegado el momento en que la generación del 68 tome las riendas de este país. Hasta ahora no lo ha hecho. ¿Con qué perfil ese personaje responsable, apto, capaz? Tiene que ser, sin duda alguna, te lo acabo de decir, un 68ista, con aquella óptica, no de chivo en cristalería, no, han pasado 40 años, como recordabas, pero sí con aquella honestidad, con aquella entrega y con aquella inteligencia, con aquella intensidad. Tiene que ser un conocedor de la realidad nacional, tiene que ser incorruptible. ¿Le pondrías nombre y apellido a ese personaje? No todavía, pero porque lo expondría de manera prematura a la lapidación. Pero le pondremos nombre y apellido en unos meses más, por supuesto, como resultado de una movilización nacional. Ha llegado el momento en que la generación del 68 intervenga. Y cuando digo generación del 68, no estoy hablando de mí, Yo no cumplo los requisitos para ocupar un cargo público, no los cumplo, porque yo no me paro para ir a desayunos. No son esas horas de giratario, yo no las comparto. Pero sí gente de mi generación que ha permanecido un poco paralizada, un poco marginada frente al devenir social. Nos queda un minuto en algún foro y me voy a atrever a lanzar un nombre y un apellido. Por supuesto. Comentaste Juan Ramón de la Fuente. ¿Qué más quisiéramos nosotros que alguien como él estuviera dispuesto a jugársela? Y él estaría dispuesto si no tuviera un problema serio, personal, que tiene que ver con lo que tú y yo comentábamos minutos antes de iniciar esta entrevista. Su señora esposa, Mónica, está muy enferma. Y él está dedicado en cuerpo y alma. Y nadie le puede exigir lo contrario, ¿no? Obviamente. Entonces, pues es un poco lamentable, pero seguro surgirán otros nombres
dignos que generen en México un liderazgo que es ahora lo que realmente nos hace falta. Ni el espurio ni el legítimo son creíbles. No lo son. Al margen de las simpatías y antipatías que uno y otro generen. Pareciera un lugar común, pero pensar en México, pensar en la unidad, es discurso político, pero es real, ¿no? Sí, pero esos lugares comunes, desgraciadamente, son los menos comunes de todos, ¿no? Y de eso se trata. Y no solo estamos hablando del presidente de la República, estamos hablando de las cámaras, de los gobiernos. Sí, es un panorama general lamentable del país, ¿no? Curiosamente, y estamos en esta capilla magnífica, ¿no? El Salón de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia, y quiero rendirle un homenaje al ministro Gudiño, recientemente fallecido, porque siempre tuve una magnífica opinión de él, un hombre discreto y que junto con otros mantiene a la Suprema Corte a salvo de esta decadencia política general que se observa en México y que no puede no afectar y desmoralizar al conjunto de la sociedad. México es un país con un enorme potencial energético e intelectual de trabajo, pero está alicaído. México ha perdido brío y es preciso devolverse. Te veo brillo en los ojos, Marcelino, y eso me entusiasma. Es mi entusiasmo el que estás viendo. Marcelino, se nos ha agotado la media hora. Yo me siento muy afortunado de poder intercambiar contigo. Celebro que te encuentres bien después de cierta crisis que también celebro mucho, enfrentaste y solventaste con éxito. Te sigo diciendo lo mismo, ventura, salud, y que sigamos teniendo las reflexiones de un hombre tan valioso, tan lúcido y tan congruente. Es el mismo Marcelino de hace 42 años, luchador y convencido de sus ideas. Eso, yo te cambiaría la lucidez, porque la simpatía que tú expresas pudiéramos generalizarla, no hacia mi persona, sino a este proyecto de transformación de la nación. Marcelino, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por volverme a ver. Y que haya muchas ocasiones en el futuro, no dejaremos pasar tanto tiempo. La semana que viene nos vemos aquí. Sí. Te lo aprecio mucho, por supuesto, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelino. También le agradezco a usted el favor de su atención. Le invito a que sigan el canal judicial a continuación, ADN Noticias. Muchas gracias.